¿Alguna vez has sentido que el piso se abre bajo tus pies y todo lo que construiste se desmorona en un instante? Yo sí. Me llamo Daniela Pineda, tengo 44 años, soy de Monterrey, México, y pensé que lo había perdido todo. Mi negocio, mi dinero, mi confianza en las personas. Pero lo que realmente estaba a punto de perder era algo mucho más valioso, mi propia identidad. Esta es la historia de cómo una traición profesional me llevó al borde del abismo y cómo descubrí que la verdadera fuerza no viene de lo que tienes, sino de quién decides ser cuando ya no te queda nada. Hola queridos oyentes, ¿cómo están? En este miércoles bendecido vamos a escuchar la historia de Daniela, una historia sorprendente de superación y de cómo logró volver a levantarse. Suscríbete al canal para poder seguir todas las historias que compartimos aquí y si quieres que tu propia historia sea contada, envíanos un correo a odindigital@gmail.com. Antes de conocer esta hermosa historia, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Y ahora vamos a la historia. Queridos amigos que me escuchan, nunca pensé que estaría aquí compartiendo los momentos más oscuros de mi vida con personas que no conozco, pero he aprendido que el silencio solo alimenta el dolor y que compartir nuestras historias puede ser el primer paso hacia la sanación, tanto para quien cuenta como para quien escucha. Así que aquí estoy, con el corazón abierto y la voz firme, lista para contarles cómo perdí todo lo que había construido y cómo encontré algo mucho más valioso en el camino. Mi nombre es Daniela Pineda. Nací y crecí en Monterrey, en una familia de clase trabajadora donde el esfuerzo y la honestidad eran valores sagrados. Mi padre era contador en una empresa pequeña y mi madre se dedicaba al hogar, pero también confeccionaba ropa por encargo para ayudar con los gastos. Éramos 3 hermanos y aunque nunca nadamos en la abundancia, nunca nos faltó lo esencial: comida en la mesa, educación y, sobre todo, el amor de unos padres que nos enseñaron que el trabajo honesto dignifica y que nuestra palabra debía valer más que cualquier contrato. Estudié administración de empresas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tuve que trabajar medio tiempo durante toda la carrera para ayudarme con los gastos. Trabajé como cajera, como asistente administrativa, como lo que fuera necesario. Mis compañeros de clase salían a fiestas los fines de semana mientras yo trabajaba turnos dobles. No me arrepiento de nada. Cada sacrificio me enseñó el verdadero valor del dinero, el significado del esfuerzo y me preparó para lo que vendría después. Me gradué a los 23 años con honores. Conseguí trabajo inmediatamente en una empresa de logística como coordinadora administrativa. Era un puesto de entrada, pero yo estaba decidida a aprender todo lo posible. Observaba, hacía preguntas, me quedaba horas extra, no porque me lo pidieran, sino porque quería entender cada aspecto del negocio. En 2 años ya era gerente de operaciones, en 4, subgerente general. Fue durante esos años que conocí a mi esposo Héctor. Él trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción. Nos conocimos en un evento empresarial, de esos congresos aburridos donde la mayoría de la gente va solo a networking. Pero Héctor y yo conectamos de verdad. No fue amor a primera vista, fue algo más profundo, reconocimiento mutuo. Los dos veníamos de familias trabajadoras, los dos habíamos luchado por nuestros títulos, los dos teníamos esa hambre de superación que solo entiende quien ha visto a sus padres trabajar hasta el agotamiento. Nos casamos 2 años después, en una boda sencilla pero hermosa. No teníamos mucho dinero, pero teníamos planes, sueños, una visión compartida del futuro. Queríamos construir algo propio, algo que fuera nuestro legado. Héctor soñaba con tener su propia constructora algún día, y yo soñaba con tener mi propia empresa de consultoría empresarial. Durante años trabajamos como empleados, ahorrando cada peso que podíamos. Vivíamos en un departamento modesto, conducíamos autos usados, vacacionábamos poco. Nuestros amigos nos decían que éramos demasiado serios, que debíamos disfrutar más la vida, pero nosotros sabíamos lo que queríamos. Cada sacrificio nos acercaba un poco más a nuestros sueños. A los 32 años tomé la decisión más importante de mi vida. Renuncié a mi trabajo seguro y bien pagado para lanzar mi propia empresa de consultoría. Pineda y Asociados la llamé, aunque al principio no había asociados, solo yo, una oficina pequeña que renté en el centro de Monterrey y una determinación inquebrantable de hacer que esto funcionara. Los primeros años fueron duros, muy duros. Conseguir clientes cuando eres nueva en el mercado es casi imposible. Las empresas grandes prefieren consultoras con trayectoria, con nombres reconocidos. Yo era nadie, pero tenía algo que muchas consultoras grandes no tenían: dedicación personal,
atención individualizada y precios competitivos. Empecé con pequeñas empresas familiares que necesitaban optimizar sus operaciones, pero no podían pagar las tarifas de las grandes consultoras. Mi primer cliente fue una panadería familiar que estaba al borde de la quiebra. El dueño, don Ramiro, un señor de 60 años que había heredado el negocio de su padre, no sabía dónde estaba perdiendo dinero. Pasé semanas analizando cada aspecto de su operación: compras, inventarios, mermas, costos de personal, todo. Descubrí que estaba perdiendo casi el 30% de su producción por mala planificación y control de inventario. Implementé un sistema simple pero efectivo, capacité a su personal, reestructuré sus procesos. En 6 meses, don Ramiro había triplicado sus ganancias. Estaba tan agradecido que me recomendó con todos sus conocidos empresarios. Ese fue el comienzo. De boca en boca, mi reputación comenzó a crecer. Daniela Pineda es buena, es honesta, trabaja duro y realmente se preocupa por tus resultados, no solo por cobrar su factura. Héctor también había logrado su sueño. Había lanzado su constructora 5 años después de que yo iniciara mi empresa. Éramos el equipo perfecto. Nos apoyábamos mutuamente, celebrábamos nuestros éxitos juntos, nos consolábamos en los momentos difíciles. No tuvimos hijos. Fue una decisión consciente que tomamos juntos. Queríamos enfocarnos en nuestros negocios durante esos años de construcción. Siempre dijimos que ya habría tiempo para la familia cuando estuviéramos más establecidos. Llegó un momento en que decidí que era hora de expandirme. Quería abrir una segunda oficina, quizá en Ciudad de México o Guadalajara. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente para manejar las operaciones diarias en Monterrey mientras yo me enfocaba en la expansión. Fue entonces cuando conocí a Roberto Maldonado. Roberto llegó a mi empresa hace 4 años, recomendado por un cliente importante. Tenía un currículum impresionante. Había trabajado en consultoras internacionales, tenía maestría en administración, hablaba 3 idiomas, pero lo que más me impresionó en la entrevista fue su humildad, su aparente compromiso con la excelencia, su discurso sobre la ética empresarial. Decía las cosas correctas, hacía las preguntas correctas, parecía compartir mis valores. Lo contraté como director de operaciones. Era un puesto de alta responsabilidad y con un salario generoso. Roberto tendría acceso a todas las áreas de la empresa, a los contratos con clientes, a la información financiera, a todo. Necesitaba que así fuera para que pudiera tomar decisiones importantes en mi ausencia. Y al principio, todo parecía perfecto. Roberto era eficiente, organizado, carismático. Los empleados lo respetaban, los clientes lo apreciaban. Había tomado carga de operaciones que antes me quitaban el sueño y lo hacía con aparente facilidad. Me sentí tan aliviada de finalmente tener a alguien en quien podía delegar, alguien que compartía mi visión y mi ética de trabajo. ¡Qué equivocada estaba! Durante el primer año, Roberto fue impecable. Siempre disponible, siempre con ideas innovadoras, siempre buscando maneras de mejorar nuestros procesos. Me mostraba reportes detallados, me mantenía informada de todo. Parecía el empleado perfecto. Comencé a confiar en él más y más. Le di acceso a cuentas bancarias corporativas para que pudiera hacer pagos urgentes sin necesidad de mi aprobación. Le permití firmar contratos menores en mi nombre. Le di las llaves del reino porque creí que era leal. El segundo año fue cuando comencé a notar pequeñas inconsistencias. Nada alarmante al principio, solo cosas que no cuadraban del todo. Un cliente mencionó que había pagado una factura que yo no recordaba haber emitido. Otro comentó sobre un descuento que supuestamente yo había autorizado, pero del cual no tenía conocimiento. Cuando le preguntaba a Roberto, siempre tenía explicaciones razonables. Fue un error de comunicación, decía, ya lo aclaré con el cliente. Y yo le creía, porque cuando confías en alguien, no cuestionas cada palabra que dice. Durante el tercer año, decidí finalmente lanzar la expansión. Abrí una oficina en Ciudad de México y comencé a pasar 2 semanas al mes allá estableciendo operaciones, construyendo relaciones con nuevos clientes. Roberto se quedaba en cargo en Monterrey, manejando todo. Hablábamos diariamente por teléfono. Él me mandaba reportes. Todo parecía funcionar perfectamente. Estaba tan orgullosa de lo que habíamos construido juntos. Pero mientras yo estaba en Ciudad de México construyendo el futuro de mi empresa, Roberto estaba en Monterrey destruyendo todo lo que había tomado años crear. Solo que yo no lo sabía. Aún no. La verdad comenzó a revelarse hace un año, de la manera más inesperada. Uno de mis clientes más antiguos, el señor Martínez,
Me llamó directamente a mi celular personal un viernes por la tarde. Sonaba molesto, casi furioso. Me dijo que había estado tratando de contactarme durante semanas sin éxito, que Roberto siempre le decía que yo estaba demasiado ocupada para atenderlo. Pero el señor Martínez necesitaba hablar conmigo sobre un tema serio. Había descubierto irregularidades en las facturas que le estábamos enviando. Me explicó que durante los últimos 6 meses había estado pagando por servicios que nunca se habían realizado. Servicios que supuestamente yo había autorizado, con mi firma en los contratos. Pero cuando revisó los detalles con su equipo, descubrió que esos servicios nunca se ejecutaron. Habíamos estado cobrando por trabajos fantasma. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Le dije que debía haber un error, que revisaría personalmente todos los documentos. Cancelé mis reuniones en Ciudad de México y tomé el primer vuelo de regreso a Monterrey esa misma noche. Algo en el tono de voz del señor Martínez, en los detalles específicos que mencionó, me llenó de una ansiedad que no podía explicar. Llegué a la oficina el sábado por la mañana, cuando sabía que estaría vacía. Necesitaba revisar los archivos sin interrupciones, sin que nadie supiera lo que estaba buscando. Comencé con la cuenta del señor Martínez. Revisé cada factura, cada contrato, cada orden de servicio, y lo que encontré me dejó helada. Las facturas eran reales, los contratos tenían mi firma, pero algo estaba mal, muy mal. Esa no era mi firma real, era una falsificación. Alguien había estado firmando documentos a mi nombre. Y cuando revisé las órdenes de servicio, confirmé lo que el señor Martínez había descubierto. Los trabajos nunca se realizaron. Habíamos estado cobrando por servicios fantasma. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando comencé a revisar otras cuentas. Cliente tras cliente, el mismo patrón se repetía, facturas por servicios no realizados, contratos falsificados con mi firma, pagos que entraban a la empresa pero que no se reflejaban correctamente en nuestros libros contables. Alguien había estado robando sistemáticamente no solo a nuestros clientes, sino también a mi propia empresa. Pasé todo el fin de semana en esa oficina, revisando archivos, analizando transacciones bancarias, reconstruyendo la verdad. Y todos los caminos conducían a una sola persona, Roberto Maldonado. Él tenía acceso a todo, a las cuentas, a los contratos, a mi firma digital, a los clientes. Había usado mi confianza, mi ausencia durante mis viajes a Ciudad de México para construir un esquema elaborado de fraude. Descubrí que había creado facturas falsas, había cobrado a clientes por servicios inexistentes y había desviado ese dinero a cuentas externas. Pero lo había hecho inteligentemente, nunca en cantidades tan grandes que levantaran sospechas inmediatas. $1,000 aquí, 2,000 allá, durante 3 años. Calculé que el fraude total superaba los $200,000. El lunes por la mañana, llegué a la oficina con toda la evidencia impresa. Llamé a Roberto a mi oficina. Cuando entró con esa sonrisa confiada que siempre usaba, puse la carpeta con los documentos frente a él. «Explícame esto», le dije con una voz que no reconocí que fuera mía, fría como el hielo. Vi cómo su expresión cambiaba mientras hojeaba los documentos. Primero confusión fingida, luego negación indignada. «Debe haber un error», decía. «Alguien más tuvo que haber hecho esto». Pero yo había hecho mi tarea. Tenía registros de computadora, horarios de acceso, transferencias bancarias. Todo apuntaba a él y él lo sabía. Cuando se dio cuenta de que no había manera de negar lo innegable, su táctica cambió. Pasó de la negación a la justificación. Me dijo que la empresa estaba ganando tanto dinero que yo no lo notaría, que él merecía más de lo que yo le pagaba, considerando todo el trabajo que hacía, que había estado haciendo crecer la empresa mientras yo perdía el tiempo en Ciudad de México, que en realidad me estaba haciendo un favor al gestionar los recursos de manera más eficiente. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar la desconexión entre sus palabras y la realidad. ¿Gestionar recursos eficientemente? Había robado, había falsificado documentos, había puesto en riesgo la reputación que me había tomado años construir. Había traicionado no solo mi confianza, sino la confianza de todos nuestros clientes. ¿Y tenía el descaro de llamarlo gestión eficiente? Le dije que estaba despedido, que tenía exactamente 1 hora para limpiar su escritorio y salir del edificio. Le informé que estaría presentando cargos criminales en su contra. Esperaba que se fuera en silencio, derrotado. Pero Roberto Maldonado tenía un último as en la manga, uno que yo no había visto venir. Se rió. Fue una risa fría, calculada, desprovista de cualquier humor real. Y me dijo: «Adelante, Daniela, presenta tus cargos.
Pero debes saber algo. No estaba trabajando solo. Hay documentos, correos electrónicos, evidencia de que tú sabías lo que estaba pasando y lo autorizaste. Si me hundes, te hundes conmigo. No estaba diciendo la verdad, por supuesto, pero había tenido 3 años para planear su defensa. Había creado una red de documentos falsos, correos electrónicos fabricados, testigos que él había comprado. Tenía la intención de arrastrarme con él si yo intentaba exponerlo. Y lo peor de todo es que sabía que en un proceso legal, la verdad no siempre gana. A veces gana quien tiene mejor historia, mejor abogado, más recursos para pelear. Lo eché de mi oficina. Llamé inmediatamente a mi abogado, a mi contador, a Héctor. Necesitaba entender exactamente qué tan grave era la situación y qué opciones tenía. Las noticias no fueron buenas. Mi abogado me explicó que aunque teníamos evidencia sólida contra Roberto, él tenía razón en algo. Había creado suficiente documentación falsa para complicar cualquier caso legal. Un juicio podría durar años, costar cientos de miles de pesos y no había garantía de que ganáramos. Mi contador me dio noticias aún peores. La empresa estaba en serios problemas financieros. Entre el dinero que Roberto había robado y varios proyectos en Ciudad de México que no habían resultado como esperábamos, estábamos al borde de la quiebra. Teníamos deudas significativas, nóminas que pagar, contratos que cumplir. Si no conseguía dinero rápido, tendría que cerrar la empresa. Intenté conseguir un préstamo bancario, pero me lo negaron. Mi historial crediticio seguía siendo bueno, pero los bancos vieron demasiado riesgo en una empresa que acababa de descubrir un fraude interno masivo. Intenté buscar inversionistas, pero nadie quería asociarse con una empresa que había estado involucrada en facturación fraudulenta, sin importar que yo fuera la víctima. Los días se convirtieron en semanas de pesadilla. Cada mañana me despertaba con ese peso en el pecho, esa sensación de que todo lo que había construido durante 15 años estaba a punto de desaparecer. Peor aún, algunos de nuestros clientes comenzaron a retirarse. Las noticias del fraude se habían filtrado y aunque yo había sido la víctima, algunos clientes decidieron que no querían arriesgarse a trabajar con una empresa que había tenido esos problemas. El señor Martínez fue uno de los pocos que se quedó. Me llamó un día y me dijo: «Daniela, te conozco desde que comenzaste. Sé qué tipo de persona eres. Esto no fue tu culpa, y no voy a abandonarte ahora». Sus palabras me hicieron llorar. En medio de tanta traición, tanta oscuridad, saber que al menos una persona creía en mí significaba más de lo que puedo expresar. Pero la lealtad de un cliente no era suficiente para salvar una empresa entera. Tuve que tomar decisiones desgarradoras. Primero reduje salarios, comenzando por el mío propio. Luego tuve que despedir empleados. Gente que había trabajado conmigo durante años. Gente que confiaba en mí para su sustento. Cada despido fue como arrancarme un pedazo del corazón. Algunos lloraron, otros se enojaron. Todos preguntaban cómo había permitido que esto sucediera. Esa era la pregunta que no podía dejarme hacerme yo misma. ¿Cómo había permitido esto? ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo fui tan ingenua, tan confiada? Me había pasado toda mi vida construyendo una empresa basada en honestidad y ética para descubrir que había puesto esos valores en manos de alguien que no los compartía. Las noches eran peores que los días. Me quedaba despierta hasta altas horas, revisando números, buscando soluciones que no existían. Héctor hacía lo posible por apoyarme, pero incluso él comenzaba a mostrar signos de exhaustión. «Tal vez es hora de aceptar que no se puede salvar», me dijo una noche. No lo dijo con crueldad, sino con la resignación de alguien que me amaba y no quería verme destruir mi salud por una batalla que parecía perdida. Consideré seriamente sus palabras. Quizás tenía razón. Quizás era hora de declarar bancarrota, cerrar la empresa, cortar mis pérdidas y empezar de nuevo en algo diferente. Sería humillante, doloroso, pero al menos podría dormir por las noches. Al menos podría parar de sentir este peso constante, esta ansiedad que me consumía desde adentro. Pero cada vez que estaba a punto de rendirme, pensaba en don Ramiro, mi primer cliente. Pensaba en cómo lo había ayudado cuando nadie más creía en él. Pensaba en todos los pequeños empresarios a los que había ayudado durante años, gente trabajadora que confiaba en mi experiencia para mejorar sus negocios. Pensaba en mis empleados restantes, los que se habían quedado a pesar de todo, creyendo que encontraríamos una manera de salir adelante. Fue entonces, en mi momento más oscuro, cuando recibí una llamada inesperada. Era María Elena Torres, una empresaria exitosa que había sido mi mentora años atrás, cuando yo apenas comenzaba mi carrera. No habíamos hablado en mucho tiempo,
pero ella había escuchado sobre mis problemas. Me invitó a tomar café. Nos reunimos en una cafetería tranquila del centro. María Elena tenía casi 50 años. Había construido y perdido 2 empresas antes de crear la que finalmente la hizo exitosa. Me escuchó contar toda mi historia sin interrumpir. Cuando terminó, tomó mi mano y me dijo algo que cambió mi perspectiva completamente. Daniela, lo que Roberto te hizo fue terrible. Pero déjame preguntarte algo. ¿Vas a permitir que la traición de una persona defina quién eres? ¿Vas a dejar que su falta de ética destruya tu ética? Porque si cierras la empresa así, si te rindes ahora, él gana. No porque se quede con el dinero, sino porque logró romper tu espíritu. Y tu espíritu, tu integridad, tu capacidad de levantarte, eso es lo único que realmente no puede robarte nadie, a menos que tú se lo permitas. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza que no esperaba. Tenía razón. Me había estado enfocando tanto en lo que había perdido que olvidé lo que aún tenía. Mi conocimiento, mi experiencia, mi reputación entre los clientes que realmente me conocían, mi capacidad de trabajo, mi resiliencia. Roberto me había robado dinero, sí, pero no podía robarme quién yo era, a menos que yo se lo permitiera. Esa conversación fue el punto de inflexión. Decidí que no me rendiría, pero también entendí que no podía seguir haciendo las cosas de la misma manera. Necesitaba cambiar mi enfoque, necesitaba ser más inteligente, más cuidadosa, más estratégica. Primero, reduje drásticamente el tamaño de la empresa. De 30 empleados pasé a 6, solo los más leales y competentes. Cerré la oficina cara y me mudé a un espacio más pequeño y económico. Cancelé todos los proyectos de expansión y me enfoqué únicamente en servir bien a los clientes existentes. Implementé controles financieros estrictos, donde yo personalmente revisaba cada transacción importante. Segundo, empecé a reconstruir mi reputación activamente. Contacté personalmente a cada cliente. Les expliqué honestamente lo que había sucedido. Les mostré las medidas que había implementado para asegurar que nunca volviera a pasar. Algunos se fueron de todas formas, pero muchos apreciaron mi transparencia y se quedaron. Tercero, tomé la decisión difícil pero necesaria de no proceder legalmente contra Roberto, al menos no inmediatamente. Mi abogado me explicó que un juicio criminal consumiría recursos que yo no tenía y energía que necesitaba para salvar mi empresa. En lugar de eso, llegamos a un acuerdo. Él pagaría restitución gradual a cambio de que yo no presentara cargos. No era justicia completa, pero era pragmático. Los siguientes meses fueron los más difíciles en mi vida profesional. Trabajé 16 horas al día, 7 días a la semana. Hacía no solo mi trabajo, sino también el trabajo que antes hacían los empleados que tuve que despedir. Yo misma limpiaba la oficina los fines de semana para ahorrar el costo del servicio de limpieza. Llevaba mi almuerzo de casa todos los días. Cada peso contaba. Pero lentamente, muy lentamente, las cosas comenzaron a mejorar. Conseguí 2 clientes nuevos que habían escuchado de mi reputación de honestidad y trabajo duro. Un cliente anterior que se había ido decidió regresar después de tener malas experiencias con otras consultoras. Don Ramiro me recomendó con 3 empresarios más. Pequeñas victorias, pero victorias al fin. Hace 6 meses, algo increíble sucedió. Uno de mis clientes me ofreció una asociación. Era dueño de una cadena de restaurantes y quería expandirse, pero necesitaba a alguien que manejara toda la parte operativa y administrativa. Me ofreció entrar como socia con el 25% de participación a cambio de mi experiencia y trabajo. Era exactamente el tipo de oportunidad que necesitaba para estabilizar mis finanzas. Hoy, un año después de descubrir la traición de Roberto, puedo decir que mi empresa sigue viva. Es más pequeña, sí, más humilde definitivamente, pero es sólida, es honesta y es mía. Y lo más importante, aprendí lecciones que ningún libro de negocios podría haberme enseñado. Aprendí que la confianza es necesaria en los negocios, pero debe estar balanceada con controles y supervisión. Aprendí que delegar no significa abdicar responsabilidad. Aprendí que ningún empleado, sin importar cuán talentoso o carismático, debe tener acceso ilimitado sin rendición de cuentas. Aprendí que los sistemas y procesos no son burocracia innecesaria, son protección contra la naturaleza humana. Pero más importante que las lecciones de negocios, fueron las lecciones de vida. Aprendí que la resiliencia no es nunca caer, sino levantarse cada vez que caes.
Aprendí que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo y salir del otro lado. Aprendí que nuestra identidad no puede estar completamente atada a nuestros logros externos, porque esos pueden desaparecer en un instante. Roberto eventualmente desapareció. Dejó de hacer los pagos de restitución después de 6 meses. Escuché rumores de que se mudó a otra ciudad, probablemente para empezar el mismo esquema en otro lugar. Parte de mí quiere creer que eventualmente enfrentará consecuencias por sus acciones. Pero he aprendido que no puedo controlar eso. Solo puedo controlar cómo respondo yo. ¿He perdonado a Roberto? Esa es una pregunta complicada. He perdonado en el sentido de que ya no le deseo mal activamente, de que ya no dedico energía mental a odiarlo. Pero no he olvidado, y probablemente nunca olvidé. Las cicatrices que dejó son profundas. La diferencia es que ahora veo esas cicatrices no como debilidades, sino como evidencia de batallas que sobreviví. Mi relación con Héctor se fortaleció durante esta prueba. Él estuvo ahí en cada momento oscuro, creyendo en mí incluso cuando yo dejaba de creer en mí misma. Hemos hablado sobre finalmente tener hijos ahora que las aguas están más calmadas. Ya no somos tan jóvenes, pero quizás eso está bien. Quizás ahora tenemos la sabiduría y la perspectiva que no teníamos antes. Queridos amigos que me han escuchado hasta aquí, comparto esta historia porque sé que muchos de ustedes están pasando o pasarán por sus propias traiciones, sus propias pérdidas devastadoras. Puede ser en los negocios, en relaciones personales, en la familia. La forma específica no importa tanto como la esencia. El dolor de descubrir que alguien en quien confiaste te ha traicionado. La sensación de que todo lo que construiste se está derrumbando. Quiero que sepan que es posible sobrevivir. No es fácil, no es rápido y definitivamente no es indoloro. Habrá días en que querrán rendirse. Habrá noches en que llorarán hasta quedarse sin lágrimas. Habrá momentos en que cuestionarán cada decisión que han tomado, cada instinto que siguieron. Todo eso es normal, todo eso es parte del proceso. Pero del otro lado de ese dolor, hay algo valioso esperando, una versión más fuerte, más sabia y más auténtica de ustedes. Una versión que conoce la diferencia entre optimismo ingenio y esperanza informada. Una versión que ha entendido que la bondad no es debilidad, pero que la bondad sin límites puede ser peligrosa. Una versión que ha aprendido a confiar de nuevo, pero con los ojos bien abiertos. Mi nombre es Daniela Pineda, tengo 44 años. Perdí centenares de miles de pesos, tuve que despedir empleados que dependían de mí, vi mi empresa al borde del colapso por la traición de alguien en quien confié completamente. Pero sobreviví, mi empresa sobrevivió. Y ahora soy más fuerte de lo que jamás imaginé que podría ser. Si están pasando por su propia oscuridad, por favor, no se rindan. La luz existe del otro lado. Solo tienen que seguir caminando, un paso a la vez, incluso cuando no puedan ver el camino. Cada paso, por pequeño que parezca, los acerca a la reconstrucción de su vida y a la recuperación de su fuerza interior. Hoy les digo, con todo mi corazón, la traición, la pérdida y el dolor no definen quiénes somos. Lo que define quiénes somos es cómo nos levantamos después de caer. Y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Recuerden que las cicatrices no son señales de derrota, sino medallas silenciosas de las batallas que hemos superado. Cada desafío, cada caída, cada desilusión nos prepara para ser más fuertes, más sabios y más resilientes. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Espero que sirva como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para volver a levantarse y reconstruir la vida con integridad, determinación y esperanza. Daniela, simplemente nos dejaste sin palabras. Qué historia tan hermosa, querida. Qué fuerza has demostrado. Realmente nos inspiras a todos. Y ahora tú que estás escuchando esta historia, ¿qué le dirías a Daniela? Cuéntanos aquí abajo en los comentarios. Que tengan un excelente miércoles y que Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.